y están visitándonos esta tarde. Y ellas vinieron con Gene, ahí sus vecinitas, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre otra vez? Emily y Giovanna. Pero también por aquí vinieron dos personas más, dos hermanitas más. ¿Cuál es su nombre? Katia y Tania y Margarita. ¿Hay alguna otra persona que llegó después que empezamos y está aquí por primera vez? Sí, Dios me los bendiga también a ustedes dos. Él fue el que oramos por él, que se operó de corazón, ¿se acuerda? La gloria sea a Dios Todopoderoso, ¿verdad? Dios está usando la iglesia para muchas cosas. Y estamos viéndola. Y Dios está recibiendo la gloria, que es lo más importante. Eso es lo más importante. También tengo una noticia bien importante. ¿Dónde anda Elías? ¿Dónde está Elías? Elías. Para el próximo sábado, todos los jóvenes, los jóvenes de la iglesia, juveniles y jóvenes. ¿Dónde están los juveniles y los jóvenes? Levanten la mano ahí todos los juveniles y jóvenes. ¿Dónde están? Para el próximo viernes, por primera vez en la historia de la Iglesia Bautista Unidos en Cristo, se nos presta el local que está encima del Fellowship Hall. Así que yo invito a todos los jóvenes y juveniles a que participen en este lugar con nosotros. Van a pasar un tiempo especial. Elías, después nos reunimos para ver este asunto. Hermanos, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y en el libro de Apocalipsis hemos visto algunas cosas bien importantes. ¿Qué libro estamos estudiando? ¿Qué libro estamos viendo de la Biblia? El libro de los comienzos, ¿verdad? ¿De dónde salió el hombre? ¿Quién lo creó? ¿Dónde lo pusieron? ¿Y qué fue lo que pasó con el hombre? ¿Verdad que sí? Todo eso lo hemos estado viendo con respecto al libro de los comienzos de la humanidad, de toda la creación de nuestro Dios omnipotente. Hemos visto grandes cosas que Dios ha hecho. El domingo pasado estábamos viendo cómo es que Dios es para nosotros, para los creyentes, para los que hemos creído. Él nos inspira a no tener temor, nos inspira a que nosotros lo reconozcamos a Él como nuestro escudo y que también es nuestro galardón. En este sermón de hoy vamos a estar viendo el resultado, pudiéramos decir, o el producto, pudiéramos decir, de tener a nuestro Dios, de reconocer a nuestro Dios como estas tres cosas fundamentales. Vimos también en otros sermones anteriores cosas bien importantes como, por ejemplo, cómo Satanás engaña al ser humano. Y vimos cómo a Satanás le ha sido de mucho bien, pudiéramos decir, para él el engaño que él usó con Eva al principio. Vimos que le dibujó a Eva, le pintó a Eva cómo el pecado puede ser disfrutable. ¿Cómo era en aquel momento el pecado? Dice que era agradable a los ojos, bueno para comer y codiciable para alcanzar sabiduría. De la misma manera, Satanás sigue hoy tentando a la humanidad y sigue tentando también a muchos cristianos. Déjenme decirles, nuestro Dios Todopoderoso quiere que tú y yo pongamos nuestros ojos en Él. Nuestros ojos puestos en Cristo va a provocar que la selladura del Espíritu Santo en nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, cuando miremos al pecado, cuando miremos a las cosas de este mundo, nos sean a los ojos como un plato servido con todo tipo de inmundicias. Así debe parecer el pecado al cristiano, cuando ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y esto es una realidad, debe ser una realidad en toda la iglesia, en cada creyente. Vamos entonces, el título de este sermón de hoy, el sacerdocio del creyente. Yo creo que cada creyente debe ser un intercesor, debe usar su sacerdocio, su intercesión para provocar en otros la sed de nuestro Dios. Pero vamos a orar primero.
Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, oh Señor, dándote la gloria y dándote la honra, Señor. Bendice, Dios mío, tu iglesia, tu congregación en esta tarde y ayúdanos, Dios mío, bendícenos para poder, oh Dios Santo, entender cuál es nuestra labor también delante de ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mi amada iglesia, la palabra sacerdote o el sacerdocio del creyente precisamente es que el creyente puede entrar a la misma presencia de Dios a interceder por otras personas. Cada oración que nosotros levantamos de intercesión es en favor nuestro o en favor de otras personas. Eso es lo que significa el sacerdocio del creyente. Cada uno de los creyentes en Cristo puede considerarse a sí mismo como un sacerdote o sacerdotisa delante de Dios. Porque ¿cuántas oraciones de intercesión usted ha hecho por las personas que le rodean? Ya sea por su vecino, ya sea por su amigo o su amiga, o vamos a hablar un poco más como Jesús, su prójimo. ¿Cuántas veces? Porque también el prójimo puede ser tu enemigo. También el prójimo puede ser aquella persona que quizás te detesta a ti. Esos son nuestros prójimos. Así que, mi amada iglesia, nosotros tenemos la labor de interceder por nuestros prójimos. Así como dice Avery Willis en su libro el plan maestro o vida discipular, la cruz del discípulo. La cruz del discípulo más adelante la vamos a ver, pero él habla acerca de la intercesión del cristiano delante de Dios por sus semejantes. Abraham precisamente es, aquí en la Biblia, en el capítulo 18 de Génesis, hace una intercesión bien importante por Sodoma y Gomorra. Y esta intercesión que vamos a ver hoy precisamente que Abraham hace es lo que muchas veces nosotros como creyentes debemos hacer. Y muchas veces nosotros oramos por nosotros, invertimos mucho tiempo orando por nosotros. Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, yo quiero, Señor, necesito, Señor, mira mi necesidad, Señor, mira mi problema. Pero muchas veces nos damos en oración por otros, nos sacrificamos en oración por otros. Es más, muchas veces simplemente tenemos que hacer una oración para orar por otros, o simplemente no lo hacemos. Simplemente queremos orar por nosotros mismos, por lo que hacemos, por lo que somos y por lo que queremos hacer y por lo que nosotros queremos. Pero muchas veces nuestra oración no se levanta por otra persona. Y esa es una de las cosas por las que el hombre va a la presencia del Señor. Puede ir a la presencia del Señor. Por esa razón podemos decir que Cristo también rompió ahí el velo del templo en dos cuando Él murió en la cruz. ¿Se recuerdan? Cuando se rasgó el velo del templo en dos por la mitad, de arriba a abajo, para que el creyente pudiera entrar a la mismísima presencia de Dios. Mi amada iglesia, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios para interceder por otras personas. Ahí en el capítulo 18 de Génesis podemos ver lo siguiente. Abraham vivía en comunión con Dios. Mire, cuando Dios llama a Abraham, continuamente Dios observaba lo que Abraham hacía. Y asimismo Abraham vivía tratando de agradarle a Dios. Abraham trataba de agradar a Dios. Pero en esta ocasión muy particular, Abraham va a hacer algo que me asombró. En el capítulo 18, ¿cuántos trajeron sus Biblias hoy? ¿Todos trajeron sus Biblias? Todos tienen su Biblia, porque vamos a usar la Biblia otra vez hoy. Alguien me preguntó esta mañana: pastor, no me pregunte si traje la Biblia. Yo no me acuerdo quién fue, pero sí, voy a preguntar, seguro que voy a preguntar. Ustedes ya me conocen. Este pasaje aquí en Génesis capítulo 18 me llama muchísimo la atención. Y viene precisamente porque cuando Abraham vio a aquellos hombres venir, enseguida Abraham quiso preparar todas las cosas para que todo estuviera listo. Pero ¿saben para qué? Para poder él estar de pie en la presencia del Señor. La Biblia de las Américas me lo traduce así: y Abraham estaba de pie delante del Señor. Abraham quería
estar en la presencia del Señor. Abraham necesitaba estar en la presencia de aquel que lo sacó de Ur de los Caldeos. Abraham necesitaba, miren, una cosa muy diferente es querer y otra cosa muy diferente es necesitar. Abraham necesitaba, él se vio en la profunda necesidad de estar en la presencia de aquel que él reconoció como el único Dios altísimo, como el único Dios todopoderoso. La idea que nos muestra en el capítulo, en el versículo 8, un poquito más atrás de donde leímos hace un rato, es que Abraham necesitaba estar en la presencia del Señor. Ahí en el versículo 8, miren para que ustedes vean. Dice, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. La Biblia de las Américas traduce, y él estaba de pie con ellos. Nosotros necesitamos, así como Abraham necesitaba estar en la presencia del Señor. Porque muchas veces nosotros creemos, mi amada iglesia, que estar en la presencia del Señor es nada más venir a alabar al Señor, a bendecir al Señor, a decirle cosas hermosas al Señor, decirle cosas románticas al Señor. Y el Señor no es hombre para nosotros estar diciéndole cosas románticas. A mí no me gusta andar romanceando con el Señor. Para mí el Señor es una cosa muy seria. Cuando yo alabo y adoro al Señor, mi alabanza es firme y concreta. Yo le doy gloria al Señor porque me salvó de lo que yo podía haber sido. Me gusta mucho el canto yo no sé quién es el autor del canto, que dice, ¿dónde estaría hoy si tú no me hubieras alcanzado? ¿Dónde yo estaría hoy? Y yo le doy gracias al Señor porque quizás yo estuviera haciendo drogas, quizás yo fuera un mujeriego, quizás yo fuera un ladrón, quizás yo estuviera preso. ¿Dónde yo estaría hoy? Yo me pongo a mirar mi vida atrás y yo digo, Señor, gracias. Gracias porque tú me has salvado. Gracias porque tú me has redimido. Y le doy gracias a Dios por su amor. Y adoro a Dios por su amor, por su gran amor, porque reconozco que no hay ser humano en esta tierra que pueda amarme más que Dios. Yo me maravillo cuando yo veo a mi esposa. Ella se pone a pintarse y a maquillarse y a acicalarse y a ponerse zapatos y cosas. Y yo digo, ella se ama. Y bueno, yo también me arreglo y me maquillo y qué sé yo. Pero porque yo me amo. Mi esposa se ama, yo la amo y me encanta verla en esas cosas. Pero yo digo, Señor, tu gran amor con que me amas es más grande de lo que yo mismo me puedo amar a mí. Yo le doy gracias a Dios por eso. Y cuando yo voy a la presencia del Señor, no siempre voy a agradecerle, no siempre voy a interceder por los demás. Pero me es necesario hacer esto también. Me es necesario también interceder por las demás personas. Porque miren las palabras que Dios dice acerca de Abraham. ¿Acaso esconderé yo, ahí en el versículo 16, esconderé yo de Abraham, siendo que Abraham va a ser una nación grande y va a ser de bendición a las naciones, lo que yo voy a hacer? Porque Dios también vio la necesidad de Abraham. Dios ve tu necesidad hoy, tu necesidad de estar en la presencia de Él, no solamente para glorificarlo y honrarlo, sino también para interceder por los demás, para que el producto de tu amor por tu prójimo sea claramente visible en ese momento. Entonces, nuestra comunión con Dios, la comunión que Abraham tuvo con Dios en ese momento, sirvió para que Abraham intercediera por los demás. En cierto país, con características como de primitivo, un hombre había sido acusado de ciertos crímenes. Pero a alguien, a quien dilocuentemente vamos a llamar el señor A, una persona bien importante, una persona honorable en aquel lugar, dice que
después de haber orado al Señor, el Señor le mostró que aquella persona era inocente. Así que fue y habló con el gobernante del pueblo, de aquel país. Y le dijo, mira, yo creo que esta persona es inocente por esto, por esto, por esto. Y el Señor aquel le dijo, no, nosotros lo vamos a fusilar. Está declarado que este hombre va a ser fusilado. Así que el día del fusilamiento, el Señor a quien llamamos el honorable Señor aquel, pues se presenta. Y también se presenta el gobernador de aquel país. Y en el momento en que el capitán estaba dando la orden para que los soldados arreglaran su arma y comenzaran a apuntar para dispararle a aquel hombre atado en un poste, el señor A corrió rápidamente y se puso enfrente del pelotón de fusilamiento y del reo. Levantó su mano derecha hacia el gobernador pidiendo misericordia y abrió su ropa con su mano izquierda delante del pelotón de fusilamiento, dando a entender que él estaba dispuesto a entregar su vida por aquel hombre. Aquel hombre aquel día se le perdonó la vida. Yo pregunto, iglesia, ¿estás tú dispuesto a ponerte delante de Dios por tus prójimos? ¿Estás tú dispuesto a tener tal comunión con el Señor para interceder por tu prójimo? Porque de Abraham aprendemos eso, a quien los judíos llamaban padre también, Padre Abraham, como también nosotros le llamamos el Padre de la fe. ¿Estás tú dispuesto a interceder por tus amigos, por tus hermanos, por las personas alrededor tuyo? Jesús nos pide a nosotros que permanezcamos en Él y que permanezcamos en sus palabras. Y si no, lea lo que dice ahí la Biblia en Juan capítulo 15, versículo 7. Dice que permanece a mí, puede pedir todo lo que quiera y yo os lo daré. ¿Por qué razón? ¿Porque anda corriendo por ahí delante del Señor? No, porque permanece. En esta mañana estábamos viendo allá arriba un poco acerca de la comunión con el Señor. Y estábamos viendo una pregunta importante que le hizo Dios a Adán. Cuando Adán, después de haber comido de la fruta aquella, dice que la respuesta de Adán fue, tuvo miedo. A la pregunta del Señor que era, ¿dónde estás tú? ¿Tú estás en la presencia del Señor intercediendo por tus amistades? ¿Vas a la presencia del Señor intercediendo por tu matrimonio? ¿Vas a la presencia del Señor intercediendo por tus hijos? ¿Vas a la presencia del Señor intercediendo por tu esposo o por tu esposa? ¿Vas a la presencia del Señor intercediendo por tu compañero de trabajo, por tu hermano en Cristo, por aquella persona que aún no te agrada? Hay veces que nosotros nos proponemos en nuestro corazón arreglar o tratar de hacer todas las cosas bien. Pero déjenme decirle algo. La comunión con Dios no es una de esas cosas. No es tampoco cosas. Más bien se trata del ser, lejos del hacer. Porque hacer es algo que tú puedes realizar con tus manos. El hacer es algo que mucha gente entiende que debe hacer para alcanzar quizás la salvación. Esta mañana cuando veníamos en el carro vimos a unos primitos en la fe ahí, testigos de Jehová. Y estaban ahí repartiendo sus atalayas, me imagino, sus cosas. Y yo le dije a mi esposa, ahí están, trabajando por la salvación. Lejos de trabajar por la salvación. ¿Entienden la diferencia? Se las voy a explicar. Nosotros no tenemos que trabajar para obtener la salvación, sino que trabajamos porque ya tenemos la salvación. Esa es la diferencia, iglesia. Y nosotros tenemos comunión con el Señor del mismo modo.
porque Él nos amó primero. Y cuando vamos delante de Él en oración, es importante que tú y yo oremos por nuestras personas que están alrededor nuestro, por nuestros prójimos. Es necesario que para el creyente cumpla con su sacerdocio, tenga comunión con Dios. Recuerde eso, iglesia. Primeramente, tenemos que aprender a tener comunión con Dios. Me maravilla, hermanos, que se levantan por la mañana y le dicen, buenos días, Señor, dame un buen día, en el nombre de Cristo, y el amén lo dicen ya corriendo. No, tómese su tiempo con Dios. Aprende a estar en comunión con Dios. Una segunda cosa que podemos ver en este mismo pasaje de Génesis capítulo 18 es que el creyente, nosotros debemos recordar cuál es el castigo por el pecado. ¿Cuál es el castigo del pecador? O para el pecador. ¿Cuál es el castigo? Y Abraham estaba consciente de que Dios podía hacer sufrir a estas dos ciudades, tanto a Sodoma como a Gomorra. Por ejemplo, cuando Abraham, y Abraham tuvo también sus meteduras de pata, déjeme decirle, cuando Abraham una de las veces metió la pata y dijo que Sara no era su esposa, sino que era ¿qué? Su hermana, delante de Faraón y después delante de Abimelech. ¿Qué fue lo que sucedió en el harén de Faraón? Dice que extendió Jehová ahí una esterilidad a todas las mujeres. Algo muy parecido también en lo de Abimelech. Abraham sabía lo que podía pasar. Abraham sabía lo que Dios era capaz de hacer por la justicia, porque es un Dios justo. De hecho, Abraham mismo se lo dice, siendo tú un Dios justo, un juez justo. Abraham se lo dice. Entonces, nosotros hoy como creyentes necesitamos saber y estar conscientes de cuál es el castigo por el pecado. Hay quien decía por ahí, la paga del pecado es... La paga del pecado es muerte. ¿Ustedes están conscientes de eso, iglesia? ¿Ustedes están conscientes de eso? ¿Que la paga del pecado es la muerte? Bien, Abraham sabía que los hombres de Sodoma y de Gomorra serían destruidos por dos razones simples. Muy simples, pero bien grandes para Dios. Y la primera de estas razones es que sus pecados eran en extremo. Yo no voy a describir con los pecados de Sodoma y de Gomorra, pero yo creo que muchos de ustedes, si han leído la escritura ahí en Génesis, ustedes saben cuáles eran los pecados de Sodoma y de Gomorra. Tenían todo tipo de ídolos, hacían todo tipo de aberración sexual, hacían todo tipo de crimen, sin importar. Tenían una anarquía absoluta allá dentro de Sodoma y de Gomorra. Dos ciudades extremadamente pecaminosas. Y tú a veces te pones a pensar y tú dices, no ha habido ciudad más pecadora que Sodoma y que Gomorra. Solo basta que usted coja la del Mebri, todo para el sur, y usted se va a dar cuenta. Una de las noches en las que yo trabajé por mi hermano manejando el camión, estaba yo sacando asfalto de ahí de la planta. Y tenía que hacer una izquierda en Nebraska. Había dos personas con atuendos bien ligeros a las 2 de la mañana haciendo señas ahí a todo el que pasaba. ¿Usted quiere saber si hay ciudades todavía pecaminosas? Ande por su ciudad y usted se va a dar cuenta. Droga de todo tipo. Crímenes, solamente tiene que abrir la puerta de su casa y salir y ver. Yo le aconsejo, ponga sus ojos en Cristo. Mira a Cristo todo el tiempo, porque aún los pecados de tu ciudad son extremadamente peligrosos, así como los de Sodoma y de Gomorra. Y esa fue la primera razón por la que Dios decidió destruir aquellas dos ciudades, porque sus pecados eran grandes en extremo. La segunda cosa es que la justicia de Dios exige castigo.
A mí no me gusta, o hay veces que no hablo mucho sobre el tema del juicio de Dios. Y voy a hablar un poquito, resumidamente voy a hablar un poquito hoy sobre el juicio de Dios. Muchos teólogos hablan acerca del juicio de Dios de tres maneras, o dicen que va a haber tres juicios. El primero de estos juicios va a ser el juicio de los corderos y las cabras, o el juicio también llamado a las naciones, como describe Mateo capítulo 25, versículos 31 al 36. Habla acerca del castigo que Dios va a lanzar sobre todas las naciones. Este castigo precisamente ellos creen que va a ocurrir durante o después del periodo de la tribulación, pero antes del milenio. Y no sé cuántos de ustedes han estudiado el libro de Apocalipsis. Yo sé que muchos de ustedes le tienen miedo. Aquí lo estudiamos hace ya algún tiempo en los martes, en el estudio de la palabra del Señor. Pero este primer juicio va a venir en ese tiempo, donde van a ser juzgadas todas las naciones. El segundo juicio va a venir por las obras del creyente, frecuentemente referido al gran tribunal de Cristo o al Bema, también conocido entre nosotros. Este juicio va a ser para darle a los creyentes sus premios por las obras que han hecho. Esto está en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Y el último, que está en Apocalipsis capítulo 20, que este es el juicio llamado también el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20. Yo no sé, y no me preocupa, porque si mi vida está en Cristo, yo no voy a pasar nada de este tiempo. Yo voy a estar con Cristo. Yo creo que Cristo viene a buscar a su iglesia antes de la gran tribulación, y yo me voy con Cristo antes de la gran tribulación. Yo no voy a pasar por eso, así que yo no me voy a estar preocupando. ¿Saben quiénes son los que tienen que preocuparse? Los que tales obras hacen y se deleitan en ellas. Ellos son los que tienen que preocuparse. Yo estoy en Cristo, yo estoy seguro sobre la roca grande y firme de mi Señor Jesucristo. Pero, como les digo, ya sea uno o ya sean tres, para muchos estos tres describen un mismo juicio. Pero ¿saben cuál es lo cierto? Que va a haber un juicio en el cual vamos a tener que comparecer delante del Rey de Reyes. Y si tú vas a un juicio terrenal, si tú vas a un juicio aquí en la corte, el juez es el encargado, la persona encargada delante de los hombres, que se haga justicia por las cosas malas que nosotros hacemos. ¿Verdad que sí? El hombre se va a encargar, va a decir, bueno, tú estabas en el lugar de los hechos, se te vio una cara medio rara, tuviste los ojos medio qué sé yo, cuando te pasabas por el detector de mentiras, tu corazón palpitó no sé cuántas veces, etcétera, etcétera, y por ahí empieza, y el hombre va a hacer justicia por lo que él ve. Pero Dios no va a hacer justicia por lo que él pretende. No, Dios te vio. Dios nos ha visto a todos. Y no importa cuán callado tú te tengas tu pecado, Dios lo sabe. Y tu pecado, mi pecado, exige justicia de parte de Dios. Y como vimos hace un momentico, ¿cuál es la paga del pecado? Así que, mi amada iglesia, ¿estamos conscientes de eso? Cierto pastor en cierta ciudad, creo que fue Chicago, casi terminando su servicio de adoración, él estaba haciendo o tratando de hacerle llamado a toda la congregación, y se para un soldado, todavía estaba vestido de militar, levanta la mano y dice, por favor, yo quiero dar un testimonio. El pastor le dijo, adelante. El hombre comenzó a hablar acerca de un muchacho que estaba junto con él en la última batalla que estuvo en un país de no sé dónde. Y en esa batalla, ese muchacho, que era hijo de padres creyentes, padres cristianos, él era testigo de las muchas veces que cuando hablaba por teléfono sus padres le decían, hijo, acepta a Cristo, hijo, acepta a Cristo. Cada vez que los padres lo llamaban, dice el muchacho aquel, el soldado aquel, dando su testimonio, los padres le decían, acepta a Cristo. Y en una de las grandes batallas que tuvieron, de hecho la última para aquel muchacho, salió muy mal herido. Y mientras estaba ahí unas horas antes de su vida terminar,
llegó una carta de la hermanita de aquel muchacho. Y mientras se las estaban leyendo ahí algunos de sus compañeros, el muchacho estaba tendido en su cama, moribundo, casi no entendía nada. Pero cuando llegaron a las últimas palabras de su hermanita, decía lo siguiente: hermanito querido, acepta hoy el Salvador de tu hermanita. El muchacho se paró rápidamente, se sentó en la cama y decía: es demasiado tarde, es demasiado tarde. Y volvió y cayó en la cama, sabiendo que la paga del pecado es la muerte. Hoy tu corazón está latiendo. Hoy tu corazón todavía está firme. Hoy tú estás escuchando la palabra del Señor. Todavía no es tarde. Todavía tú puedes aceptar el Salvador que yo estoy predicando. Al único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerden esto: la comunión con el Señor nos permite a nosotros los creyentes interceder por todas las personas, sabiendo que el pecado de este mundo lleva un castigo, y ese castigo es la muerte, porque así lo exige la justicia de Dios. Nosotros debemos recordar que el pecador sin Cristo será condenado. Lea Juan capítulo 3 versículo 18, que dice, por favor, alguien que se ponga de pie y lo lea. No quiero que digan: el pastor está inventando cosas, el pastor nos está metiendo miedo. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia no miente. Juan capítulo 3 versículo 18, ¿qué dice? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Nombre en el cual, en el único nombre dado a los hombres en que se puede encontrar salvación, es el nombre de Jesucristo. ¿Tú has creído en el nombre de Cristo para salvación? Porque no me vale que tú me digas: pastor, yo tengo fe. Yo tengo mucha fe, pastor. Yo estoy lleno de fe. ¿Pero fe en qué? ¿Fe en el banco? ¿Fe en la iglesia? Déjame decirle: no, porque el pastor oró por mí. Mucha gente cree que el pastor ora por la persona y ya es salvo. Eso no es así. La salvación es personal. Es algo que tú tienes que establecer con Dios. Una relación, no una religión. Ah, no, yo soy salvo porque yo asisto a la iglesia bautista Unidos en Cristo. ¿Quién dijo que la iglesia bautista Unidos en Cristo salva? Yo soy salvo porque me bauticé y me zambulleron en el agua. Te bañaron. Quiero que sepas: si tú crees que eres salvo porque te bautizaron, ya sea en la iglesia católica, en la bautista, en la adventista, en la que sea, usted está equivocado todavía. Usted no es salvo por nada de eso. Somos salvos cuando depositamos nuestra confianza en Cristo Jesús para salvación. Cuando vivimos una relación, una comunión estrecha con Él. Así como Abraham anhelaba y necesitaba de esta relación. Él necesitaba, anhelaba al estar cerca de Dios. ¿Anhelas tú estar cerca de Dios? Interceder por estas personas que tienen necesidad de Cristo. Hay muchas personas que me dicen: no, pastor, yo no predico mucho porque yo no sé cómo enfocarles el evangelio. Yo no sé cómo hablarle a la gente. Yo no soy muy bueno hablando. Y me pongo a hablar con ellos y estoy 3 horas hablando con ellos y no me dejan poner una palabra a mí. Y yo digo: bueno, ¿cómo es posible que me digan que no sabe cómo enfocar una conversación acerca de Jesucristo?
Y esto no es para el pastor, porque mucha gente piensa que no, el pastor es el encargado de predicarle a la gente. Miren, yo no como pastor, como miembro de la Iglesia Universal de Cristo, soy responsable de traer personas delante del Señor. Personas que crean en el Señor y se hayan arrepentido. Yo soy encargado de eso. Pero usted también. Eso no es para mí solo, ni para los diáconos de la iglesia. Es un mandamiento para ti y para mí. Para los dos. Así que, mi amado hermano, estamos los dos mirando eso. Que tenemos que tener comunión con el Señor, ver que el pecado de la humanidad es grave y lleva al castigo. ¿Qué es lo que vamos a hacer tú y yo? Miren qué hizo Abraham. Porque el creyente debe proclamar la salvación de Dios. Yo le preguntaba esta mañana a los hermanos de aquí arriba que están tomando las clases para la membresía de la iglesia. Yo les preguntaba a ellos la pregunta inicial: ¿por qué necesitamos salvación? Unos me dijeron una cosa, otros me dijeron otra. Pero cuando yo pregunto, ¿por qué tú necesitas salvación? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Te has puesto a pensar por qué necesitas salvación? Usted necesita salvación cuando usted reconoce que está frente a un peligro. Voy a ir un poquitico más allá. Usted reconoce que necesita salvación cuando usted tiene miedo de algo. ¿Sabía eso? Y saben, yo dije la semana pasada, casi siempre cuando alguien tiene miedo es porque ha hecho algo que no está bien. Es decir, es la característica del pecador. Tiene miedo porque ha hecho algo que no está bien. No, pastor, yo no he hecho nada malo. Yo me brinqué la cerca del vecino y estaba ahí delante de un perro de ese tamaño. ¿Qué tú hacías metido ahí? ¿Qué tú hacías metido ahí? En tu patio tú no tienes que tener miedo, porque ese es tu patio. Ah, pero si tú te metes en el patio del vecino, tú vas a tener que correr delante del perro del vecino. Todos hemos hecho algo que no está bien. Y debemos tenerle temor a lo que ha de venir, al juicio de Dios. Pero ¿saben qué? El creyente, cuando proclama la salvación de Dios y alguien reconoce que necesita salvación y se le predica el evangelio, Dios abre su corazón. La persona cree, se arrepiente y acepta a Jesucristo. Ya no tiene que tener más miedo. Miren, iglesia, lo que hace Abraham. Abraham empieza lo que yo diría, o lo que los teólogos llaman el gran negocio con Dios. Miren lo que hace Abraham. Ah, Señor, si hubieran allá 40, si hubieran allá 45, si hubieran después 30, después 20, después 10, el Señor a todas le dice: yo perdono. Si hay 10, yo perdono. Si hay 5, perdono. Si hay... yo perdono. Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el Dios en el que yo creo. Un Dios que si yo abro mi corazón a Él, y yo le digo: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Y digo eso porque ya tengo que haber creído en Él primeramente. Yo me arrepiento de mis pecados. Confieso mis pecados delante de ti, Señor, perdona. La Biblia dice que Jehová Dios no le escondió esto a Abraham, porque Abraham iba a ser bendición a todas las naciones. Y es hora de que tú y yo aprendamos también de Abraham. Porque Dios no te llamó a ti para que tú la pases bien en la iglesia con los hermanos, cantando y alabando al Señor. Muy bueno el grupo de alabanza hoy. Gloria a Dios, porque tenemos un grupo de alabanza extraordinario. Hoy tenían fuego esos muchachos. Qué lindo, qué bueno, qué hermosa la alabanza. Pero como les dije al principio, nosotros no venimos a la presencia del Señor solamente a alabarlo. Tenemos que ser de bendición a aquellos que necesitan bendición. Tenemos que proclamar el evangelio
para el cual Dios nos llamó a ti y a mí a proclamar. ¿Saben qué? Dios no se equivoca. Y si tú estás hoy en Cristo Jesús, es porque Dios sabe que tú puedes traer a alguien a Jesucristo. Si tú estás en Cristo hoy, es porque Él sabe que tú puedes ser bendición a otras personas, a tus prójimos. ¿Estás consciente de esto, mi hermano? ¿Estás consciente de esto? Es tiempo de que tú y yo llevemos el Evangelio de la paz del Señor. Es tiempo de que aprendamos de Abraham a hacer bendición a todas las familias de la tierra. Así como él comenzó a interceder por aquella gente, es tiempo de que tú y yo comencemos a interceder por aquellos que necesitan a Cristo. Es tiempo de que la Iglesia Bautista Unidos en Cristo proclame fuerte y firme y claramente el Evangelio de Jesucristo. No un evangelio raro ni diferente. El mismo evangelio que predicaron los apóstoles, el mismo evangelio que predicó Jesucristo. Ese evangelio me refiero, no otro evangelio. En cierta ocasión, un regimiento en la Segunda Guerra Mundial, un grupo de japoneses que tuvo miedo fue y se escondió entre un monte. Y estuvieron dentro del monte aquel hasta que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Pero esa gente tenía un miedo, tenía un pavor. Todo el que se acercaba al monte aquel, esa gente enseguida empezaba a ametrallar a que sea. No podían haber a nadie cerca porque enseguida empezaban a tirar tiros. Nadie se podía acercar ahí. Hasta que finalmente alguien fue y le dijo, logró entrar y le dijo, se acabó la guerra. Ya no hay más guerra. Ellos pensaban, no, esta gente me está metiendo miedo para cuando yo baje las armas, pues enseguida nos van a meter mano aquí. Y eso es lo que hace muchas veces el mundo. Este cristiano viene a hablarme de Jesucristo para cuando yo empiece a ir a la iglesia, quitarme el dinero. Por eso es lo primero que piensan, que aquí en la iglesia nosotros le quitamos el dinero a la gente. Aquí no se le quita el dinero a nadie. Aquí cuando usted da por agradecimiento. Cuando usted da de lo que ya Dios le permitió tener. Ok, lo hace por agradecimiento. No lo hace ni con tristeza, ni por engaño, ni por ningún interés. Así doy yo mi diezmo. ¿Y tú? Cuando tú vas y predicas el Evangelio, cuenta, casi seguro, vas a tener que convencer a las personas de que ya se acabó la guerra, de que Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario. Tú vas a tener que convencerlos a ellos que si quieren salvación, si necesitan salvación, solamente se puede encontrar en Cristo Jesús. No hay otra forma. No es ni con armas, ni con ejército, ni por la espada. Es en el nombre de Jesús, iglesia. ¿Y ustedes están conscientes de eso? La Iglesia Bautista Unida en Cristo no predica ni a Mahoma, ni a José Smith, ni al otro, ni al otro. Lo único que predicamos aquí es Jesucristo. El único que se habla aquí es de Cristo Jesús. Cuando vayas y prediques el Evangelio, déjale saber bien a la gente que Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario. Déjale saber a la gente que solamente la paz se encuentra en Cristo. Como dice la Biblia en Isaías, príncipe de paz. Mi amada iglesia, Abraham tuvo confianza y valor para interceder delante del Señor. Nosotros sabemos que el que cree en Cristo será salvo. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de interceder por ellos y de presentar a Jesucristo como Salvador a toda persona que nos rodea. El pastor no está predicando un mensaje romántico. El pastor no está predicando un mensaje con agua. El pastor está predicando un mensaje firme, real y claro.
Tú y yo hemos sido llamados para predicar el Evangelio, para predicar a Jesucristo. ¿Por qué razón, iglesia? Porque tenemos la oportunidad de la comunión con Dios. Porque sabemos el riesgo que corren los pecadores. Y tercero, porque tenemos la orden de Dios de proclamar el Evangelio. Vamos a orar. Señor, bueno, te damos gloria, oh Padre, y te damos honra, Señor, por darnos la oportunidad, Dios mío, de presentar tu palabra. Gracias, Dios mío, por la vida de Abraham, Señor, que nos inspira, Dios mío, a tener cada día más y más comunión contigo. Dios mío, que nos inspira, oh Padre Celestial, a llevar tu evangelio, Señor, sabiendo que el castigo por el pecado es la muerte, Señor. Mas la dádiva tuya, Señor, es en Cristo Jesús, Señor, nuestro vida eterna, abundante para nosotros, Señor. Te damos gracias por esa verdad y te pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú obres en cada corazón en esta tarde. Señor Dios Todopoderoso, y que tú ayudes a la Iglesia Bautista unidos en Cristo, Señor, a reconocer estas grandes verdades, a predicar el Evangelio de tu paz, Señor, que es en Cristo Jesús. Dios mío, te pedimos, Dios Santo, que hagas esto por nosotros hoy, que tú bendigas cada corazón, Señor, y que abras nuestros ojos a estas verdades para poder estar prestos, Señor, a brindar nuestro servicio. Dios mío, para que como creyentes ejerzamos, Dios mío, nuestro sacerdocio. Dios mío, seamos los sacerdotes y sacerdotisas que tú quieres usar en tu reino, Señor. Que estemos prestos, Dios mío, para hacer tu obra. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Iglesia, yo quiero que tú estés de pie hoy. Y que junto con nosotros tú cantes en esta tarde: Señor, yo quiero ir. Envíame. Amén. A veces mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Mi amada iglesia, el Señor Jesús te está llamando hoy con un gran propósito en mente. Dios quiere que tú seas como Abraham. Iglesia, Dios quiere que tú sirvas el propósito para el cual tú fuiste llamada. Para ti, mi hermano, para ti, mi hermana. Dios quiere que tú intercedas por estas personas que todavía no conocen al Señor, porque es mucha la mies y necesitamos obreros. ¿Estás tú dispuesto y dispuesta hoy a entregar tu vida en servicio al Señor? Iglesia, yo quiero que tú levantes tus manos. Si tú estás dispuesto en esta hora, iglesia, si tú estás dispuesta en esta hora a entregar tu vida al servicio al Señor, Dios bendiga a su iglesia. Voy a hacer un llamado para aquel que todavía no pertenece a Cristo. Habiendo quedado claro que hay un juicio, habiendo quedado claro que hay un juicio y que todo juicio demanda que se haga justicia, habiendo sido encontrados pecadores a todos los hombres, como dice también la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios
regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vemos claramente la necesidad de la salvación en Cristo Jesús. Si tú todavía no has aceptado a Cristo, si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón, si todavía tú no estás en Cristo Jesús y tú quieres decirle al Señor: Señor, hoy yo creo en ti, yo me arrepiento de mis pecados y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Yo quiero que tú pases al frente, yo quiero que tú vengas aquí, yo quiero orar por ti esta tarde. Si tú en tu corazón le quieres decir: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero aceptarte como Señor de mi vida, yo quiero ser parte de la iglesia Unidos en Cristo, yo quiero ser parte de la iglesia universal tuya alrededor del mundo. Si tú le quieres decir esto al Señor hoy, si en tu corazón tú le estás diciendo esto en tu corazón: yo quiero conocerte, yo quiero que tú pases al frente, yo quiero orar por ti. Quizás Satanás está metiendo en tu mente en esta hora: no vaya, mira cómo hay gente aquí, te van a ver. Quizás tú tienes pena de estar frente a la congregación en esta tarde, pero yo te pido, ten valor, porque el reino de Dios sufre violencia. Dios te bendiga, Manuel. Y solo los valientes lo arrebatan. Yo te doy ánimos hoy, yo te exhorto hoy. Nadie te está mirando, la iglesia entera está orando. Si tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador hoy, ven acá, yo quiero orar por ti. Si tú quieres ser uno de estos siervos de Dios que lleva su palabra, que tiene comunión con Dios, que ha reconocido lo grande del castigo que merece el pecador por la justicia de Dios, y quieres ser uno de estos hombres y mujeres valientes que llevan el evangelio, yo quiero que tú también pases al frente. ¿Puedes pasar al frente hoy? Dios te bendiga, mi hermano. Voy a hacer un llamado más. Si tú todavía no eres miembro de nuestra iglesia, pero el Señor está hablando en tu corazón hoy, y tú quieres servir entre nosotros, tú quieres ayudar a la causa de Dios junto con nuestra iglesia, quieres pertenecer a nuestra membresía, a nuestras filas, a las filas del Señor Jesucristo, yo quiero que tú pases al frente aquí hoy. Si tú todavía no lo has hecho, yo quiero que tú pases al frente. Yo quiero que por favor los diáconos me ayuden a orar por estos hermanos, mientras el grupo de alabanza nos ayuda en este tiempo. Gloria a Dios. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Diga, Señor, heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Heme aquí. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que
muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Envíame a mí. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Heme aquí. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Iglesia, hay gozo en los cielos. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, gloria a Dios. Manuel está confesando que Jesucristo es el Señor de su vida. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos un grupo precioso de hermanos aquí. Amén. Quieren pertenecer a la membresía de nuestra iglesia, Amén. y otros que ya son miembros de nuestra iglesia Gloria a Dios. quieren servir delante de Dios. Yo exhorto a toda la iglesia: iglesia, ponte en las manos del Señor Jesús y no obres para ser salvo. Obra por la salvación que el Señor Jesús ha dado a tu vida. Como digo siempre, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a su iglesia. Yo quiero terminar este servicio y quiero que la hermana Rebeca despida este servicio en oración. Amén. Amén. El Señor bendiga a mi amada iglesia. Gloria a Dios. Amén.